literatura e identidad, electivo para cuarto medio en el área humanista. El día de hoy voy a presentarles 4 formas que tiene la identidad personal de ser presentada en la literatura. Les quiero recordar además que el electivo de literatura e identidad se da los días lunes a las 4 de la tarde, 45 minutos, y luego el día jueves a las 11 de la mañana. Para aquellos que todavía no ingresan, lo puedan hacer a través de su correo institucional por la plataforma de Meet. Dado este aviso, voy a pasar a presentarles las 4 formas de identidad que podemos reconocer de manera directa en los textos contemporáneos. Voy a presentarles un PowerPoint para esto. Voy a quedar por aquí. Vamos a ir viendo. Las formas literarias de la identidad. La identidad, chiquillo, es un concepto que uno tiene que entender como un rasgo característico que nos haga diferentes al resto. ¿Ya? Existe una identidad que es personal e individual, que se caracteriza, más bien dicho, por rasgos de mi personalidad, mis gustos, mis intereses, lo que mi familia y entorno me haya entregado y también las opiniones que yo he recibido de mis conductas y acciones a través del tiempo. Ese es el rasgo de la identidad personal. Existe una identidad social que tiene que ver con cómo yo como individuo me enfrento, ¿cierto?, a grupos sociales, dependiendo de mis gustos, dependiendo de mi comportamiento, ¿cierto? Y mis sensaciones más afines. Ya, por ejemplo, si a mí me gusta un determinado tipo de música, me voy a juntar con gente que a lo mejor tenga el mismo gusto, o si soy más introvertido, voy a tender a juntarme con gente que es más tímida, ¿cierto? Etcétera. También tenemos otro tipo de identidad que es la identidad nacional, que tiene que ver con cómo yo eh, no de manera personal, sino más bien comunitaria, me siento identificada con los rasgos característicos de mi país, ya como las comidas típicas, también está el hecho de los bailes, los dichos populares, etcétera. Ahora, el trabajo que tienen que realizar ustedes está enfocado en la identidad personal y eso más bien tiene que ser eh, reconocido como el rasgo característico y lo que me diferencia del resto. De acuerdo a ese concepto, yo les voy a mostrar 3 formas que tienen los escritores contemporáneos de presentar la identidad personal, ¿ya? Aquí tenemos, dice el concepto, que siempre nosotros vamos a tener una disyuntiva entre la realidad y ficción, ¿cierto? Entre que sea confección y sea tomado como arte la literatura contemporánea. Ahora, el plasmar de alguna manera cómo nosotros eh, nos enfrentamos con el rasgo de identidad a la literatura, lo vamos a reconocer como una fuente de inspiración, ¿cierto? A través de las experiencias propias, las vivencias que tiene un autor, y esto se le denomina hoy en día a las escrituras de yo. Y estos son las escrituras del yo son pertenecientes a los géneros híbridos, que lo voy a aplicar en clase, debido a la ruptura anteriormente mencionada, que era esto de que existía un narrador omnisciente, de que existía una historia contada por un narrador ficticio, ¿cierto? Ahora más bien lo que hacen las escrituras del yo es poner en primera persona las vivencias del personaje, lo que lo hace mucho más cercana al lector. Las que vamos a ver en este PowerPoint son 3. 3 expresiones artísticas, la llamada autorretrato, la memoria y la autobiografía.
El primero que vamos a reconocer es el autorretrato. Cuando hablamos de retrato, propiamente tal, vamos a entender un tipo de descripción de personajes que recuerdo haberlo visto en segundo medio con ustedes, o por lo menos con los que estuvieron conmigo en clase en ese tiempo. El retrato, si nosotros lo pensamos, es cuando o lo identificamos con una pintura, ¿cierto? Con una imagen, con una fotografía. Ahí está retratada la persona. Y eso significa que nosotros la vemos y vemos todos sus rasgos externos, pero también por estar ahí inmovilizado, estar ahí plasmado, ¿cierto? El retrato, nosotros podemos hacer algunas inferencias del estado anímico de la persona o cómo ella se encuentra al ver la imagen. Por lo tanto, el retrato es una descripción tanto física como psicológica del personaje. El autorretrato, que es la forma literaria que vamos a ver hoy, tiende, ¿cierto?, a responder sobre todo este tipo de descripción, pero es una descripción personal. Es donde yo, como autor, selecciono y destaco rasgos que me definen desde el punto de vista personal, ¿cierto? Es un ejercicio de mucho análisis, de un reconocimiento profundo que tiene que hacer un artista, eh, demostrando tanto su comportamiento personal, su intimidad, su forma de ser, como también su cuerpo, ¿cierto? Presentar de manera estética cómo es él y cómo se ve. Eso es un autorretrato. Aquí yo les dejo un ejemplo donde está el autorretrato que se hizo Pablo Neruda, ya donde voy a mencionarles algunas cositas pequeñas de la primera parte para que ustedes tengan una idea. Ustedes lo leen de manera más completa. Dice, por mi parte soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelo en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez. Ahí él se describe físicamente, ¿cierto? Pero después hace un reconocimiento de algunas características que son propias de su personalidad. Como por ejemplo dice que es generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, etcétera. ¿Ya? Ahí ustedes ven que hay una descripción de la persona tanto física como psicológicamente. Otra forma literaria utilizada en la época contemporánea, en la época actual, es la denominadas memorias. ¿Qué es lo que es una memoria? Es un texto, ¿cierto?, que es como derivada de la autobiografía, porque en el fondo quien escribe una memoria escribe de manera estructurada, exhaustiva, un trabajo donde recuerda un episodio de su vida, no la vida completa. Eso lo diferencia de la autobiografía, porque la autobiografía, en el fondo, uno escribe desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. En cambio, en la memoria va a tomar una parte de esa vida y la va a realzar, la va a mencionar, ¿cierto? Y la va a colocar en el texto lo más completo posible. Las memorias no cubren toda la vida, no cubren, son solamente un periodo, ¿ya? Un lapso cronológico determinado. Generalmente los políticos, los militares, los famosos, ¿cierto? Hacen memorias porque no tienen que entrar en tanto detalle de su vida pasada, sino por lo que son conocidos, por ejemplo. Y la última forma que les voy a mostrar, aquí tenemos, bueno, ahí hay un ejemplo de una práctica profesional, ¿cierto? Una persona que recuerda cómo fue para ella hacer la práctica, ustedes lo leen con mayor atención, y menciona ese episodio de su vida y lo que fue para ella ese episodio y cómo la marcó. Y el trabajo que ustedes tienen que realizar en este nuevo entrega de material, ¿cierto? Es una autobiografía. Eso es lo que yo les pedí. Por lo tanto, para hacer una autobiografía hay que entender que la autobiografía es una narración que la persona hace de sí mismo, ¿cierto? Por eso es autobiografía, mostrando desde el nacimiento sus logros, sus fracasos, sus gustos y las cosas que ha vivido. En el caso de ustedes, la autobiografía tiene que ser hasta la época actual.
hasta los 17, 16 años que tienen, 18, etcétera, y desde su nacimiento con un detalle cronológico de cómo ustedes han ido percibiendo la vida, ¿ya? La autobiografía en sí es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera entre la literatura y la historia, porque en el fondo tiene un carácter literario, porque es una creación artística, ¿cierto? Es un texto y tiene características en la faceta de la historia, porque ustedes van a plasmar hechos que efectivamente han ocurrido en su vida. La autobiografía es uno de los textos más completos, ¿cierto? Y que determina de alguna manera cómo la persona tiene que conocerse en lo más profundo para poder plasmarlo en el texto. Eso sería, chiquillos, yo les dejo invitados a que lean esta biografía que está aquí en el ejemplo, ¿cierto? Donde está lo más completo posible y que ustedes puedan realizar este trabajo de la manera más sincera posible, sin tener vergüenza y sin tener miedo a presentar su autobiografía de una manera narrativa, ¿cierto? Porque en el fondo solamente la voy a revisar yo y es un trabajo que va a ser evaluado y que por supuesto no va a tener ningún tipo de descalificación ni un juicio de valor al ser leído. ¿Ya? Eh, Cualquier duda o cualquier consulta lo hablamos durante las clases. Espero que haya más convocatoria la próxima vez que nos encontremos. Y les dejo esta clase para que ustedes puedan revisar bien el material. Un abrazo afectuoso, estamos en contacto. Gracias.